Hola, ¿cómo están? Esta pequeña cápsula va a ser la introducción a R. Vamos a conocer los conceptos básicos a utilizar, ¿sí? Al final del mismo les voy a dejar un pequeño trabajo opcional y con puntos para algún control, algún certamen, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Y van a tener hasta el próximo domingo 23 hasta las 23:59 para entregar. ¿Ya? Como les digo, es de carácter voluntario, así que el que no quiera mandarlo o no le alcanza el tiempo, no hay ningún problema, no le va a afectar en nada, pero el que desee mandarlo va a tener hasta esa fecha. Entonces, vamos a partir, les voy a mostrar cómo instalar R, cómo usarlo en la nube para aquellos que no puedan accederlo e instalarlo en su computador personal. Vamos a ver una pequeña presentación, la introducción de lleno, ¿cierto? Y las instrucciones del trabajo final, del trabajo voluntario, ¿sí? Entonces, lo primero, acá en Google tienen que buscar RStudio CRAN, ¿sí? Que es la primera parte. Tenemos que hacer dos instalaciones, ¿ya? Lo primero es ir a RStudio CRAN, ¿cierto? Vamos al primer link y selecciona su sistema operativo, Linux, Mac o Windows. En mi caso es Windows, así que voy a pinchar ahí. Y descargamos el que dice base, ¿ya? Y ahí, no, ¿cierto? Vamos a pinchar la descarga y nos va a empezar la descarga, ¿ya? Una vez se descargue, tienen que abrirlo y darle siguiente hasta el final. No necesita ninguna configuración adicional. Y si tienen algún problema, me pueden escribir un mail y yo los ayudo vía Zoom. No hay problema. ¿Ya? Una vez esté instalado, no lo abran, porque tienen que mandar a instalar primero algo más, que es RStudio Desktop, ¿ya? O RStudio de escritorio. Para abrir el primer link, les puede salir también con POSIT, porque ahora R se llama POSIT. Lo van a ver ahí. Y acá lo mismo, les va a decir que, que tienen que instalar primero la RStudio CRAN, que fue lo que ya instalamos, y después instalar el RStudio Desktop, ¿ya? Que es lo que nos corresponde a nosotros. Aquí me sale automáticamente para Windows. Esta página detecta automáticamente el sistema operativo que ustedes tienen, así que les va a dar la opción de manera inmediata. Nuevamente se empieza a descargar ahí. Ustedes le dan, lo abren, siguiente, 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 y no van a tener ningún problema. ¿Ya? No vamos a abrir todavía ninguno de los dos, y quiero también que vean que se puede acceder a RStudio en la nube, es decir, buscan RStudio Cloud, van al primer link, acá les van a aparecer que necesitan loguear. Yo personalmente uso un correo Google, es más útil para mí, pueden usar el que ustedes quieran, y les va a dar la opción de ir a cualquiera de los tres, POSIT Cloud, shinyapps.io y POSIT User Settings. En nuestro caso vamos a ir a POSIT Cloud, ¿cierto? Ahí le tienen que dar un segundo, ¿cierto? Para pedir que se logueen de nuevo. Hoy yo sufrí un bug y ahí los va a mandar directo, ¿ya? Entonces acá ustedes van al nuevo proyecto y le ponen New RStudio Project. Esto es solamente para los que no puedan usar RStudio ni descargarlo en el computador por diversos motivos. No tienen memoria, el computador es de la oficina, es del pololo, del amigo, del marido, de la mamá, del papá, etc. ¿Ya? Solamente bajo esas condiciones. Y este es RStudio, van a ver más adelante que es el mismo que instalamos en el computador, ¿ya? Así que ahí voy a empezar a hacer las explicaciones, pero todo lo que haga en el R de mi computador pueden hacerlo en la nube o con el programa descargado, ¿ok? Ya, voy a cerrar acá y vamos a partir con la presentación de qué es R. Entonces, ¿qué es R y para qué sirve? Es, primero que nada, un lenguaje de programación, que es de los más utilizados en el mundo actualmente. Creo que sobre él solamente está Java y Python por el momento. Es bastante utilizado en investigación científica, es muy popular en los campos de aprendizaje de Machine Learning actualmente, en Deep Learning, en redes neuronales, en data mining y principalmente en estadística. De R derivan varias nomenclaturas más, por ejemplo, R Markdown, que sirve para hacer PDF o presentaciones, como la que están viendo acá, que está hecha en R.
RShiny, que le sirve para hacer aplicaciones web, ¿cierto? Y RStudio, que es el que vamos a usar ahora. ¿Ya? Estas pantallas que ven acá, estas dos diapositivas, es solamente un recuerdo de lo que vamos a ver más adelante. Ya es un apoyo por, si alguna vez se les olvida, se los dejo siempre ahí. Algunos ejemplos de uso son para crear PDF, presentaciones como les mencioné, Shiny Web para aplicaciones web, Data Science, gráficos y un sinfín de otras aplicaciones y derivados. ¿Ya? Algunos gráficos, por ejemplo, que he realizado en diferentes proyectos, ¿cierto? Los pueden ver acá. Está la expectativa de vida por región para los distintos continentes, ¿cierto? El PIB per cápita el año 2017, dependiendo del número de países, ¿cierto? El expectativa de vida de Chile, Japón y Estados Unidos, y otro gráfico relacionado a estos países. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, una aplicación web que hice, que es para que tengan una idea de qué es Shiny y que las aplicaciones web se pueden crear desde R. La base de datos contiene datos acerca de locales de Starbucks en los distintos países de América Latina y nos va a presentar cuántos locales de Starbucks hay en total y en cuántas ciudades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para el caso de Chile, Santiago de Chile, ¿cierto? Ahí el mapa se queda pegado, me acabo de dar cuenta que se bugueó un poquito, pero, por ejemplo, si nos empezamos a mover, ¿cierto? Ahí empieza a salir los distintos colores dependiendo del país, ¿se fijan? Es bastante especial el de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Chile, tenemos, ¿cierto? Un total de 96 locales. Esta base de datos es como del 2017, entonces quizás no está muy actualizada, probablemente ahora haya más locales de Starbucks, pero es solamente para el caso de Chile. En 8 ciudades de Chile, ¿cierto? Donde Santiago tiene la mayor cantidad, y acá, por ejemplo, podemos ver las direcciones. Si queremos buscar, por ejemplo, específicamente en Conce, ¿cierto? Podemos ver ahí que nos filtra, ¿cierto? Y ahí nos tira la ciudad de Santiago porque está en la calle de la Concepción ahí en Providencia, en Pedro Valdivia, ¿sí? Finalmente, aquí en la parte 2, por ejemplo, con el mismo filtro de país, tenemos la esperanza de vida promedio en Chile, el per cápita promedio y la población promedio. Esta parte de actividad en clases la dejé en blanco porque me gustaría que más adelante viéramos algo de Shiny, dependiendo también de si les gusta a ustedes R y cómo vamos avanzando. Y, por ejemplo, acá está la esperanza de vida, ¿cierto? Con un gráfico interactivo que se conocen como J-Plotly, que si le voy pasando el mouse por encima, puedo ver los datos de manera más específica, ¿sí? Al igual que el PIB per cápita por año. Acá hay, por ejemplo, la idea, ¿cierto? Nos sirve para desarrollar trabajos con la inclusión de gráficos animados, tablas con resultados de regresión, tablas con estadística descriptiva, etcétera, en diversos informes hechos en PDF. En este caso solamente le puse un gráfico de histograma con una distribución normal sobrepuesta, ¿cierto? Pero podemos ahondar mucho más también en eso. Es importante que conozcamos los tipos de datos para R, porque dependiendo del tipo de datos que vayamos a utilizar, varía el desarrollo que va a tener el gráfico, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces es importante que conozcamos qué tipo de datos vamos a usar, ¿sí? Los más comunes dentro de R son los int o enteros, son aquellos números que son de carácter entero. Por ejemplo, la edad, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, 23 años. Uno dice, tengo 23 años y medio, 23 años un cuarto, ¿cierto? Sino que dice solamente el número entero. Distinto caso, por ejemplo, si vamos a hablar de la temperatura, que vienen a ser datos de tipo flow, ¿cierto? Hay 33,5 grados, lo decimos, por ejemplo, eso. Al igual que digo, por ejemplo, mido 1,72 m o peso 57,5 kilos, no sé. Ahí estamos usando números que no son enteros. Los strings corresponden a las variables de texto y nos vamos a dar cuenta que siempre van entre comillas. Y el factor corresponde a las variables de las cuales que queremos extraer un valor único como clase, ¿ya? Esos son quizás los más enredados dentro de su definición, pero con el siguiente ejemplo lo podemos entender de manera más fácil. Pensemos que tenemos una lista con 100 colores, donde solamente hay 5 valores únicos que se repiten, ¿ya? Los factores vienen a ser esos 5 números que se repiten.
De manera que, por ejemplo, podemos decir azul, rojo, blanco, negro y amarillo, ¿cierto? Son los 5 colores únicos en esos 100 que estamos analizando. Estos operadores dentro de R, que son los más comunes, se los dejé ahí para que estén de recuerdo, ¿ya? Y si alguna vez los necesitan. Y ahí hay algunos comandos básicos y útiles que les van a servir en su experiencia en R. Y nuevamente ahí lo pueden ir revisando ustedes. Yo voy a abarcar algunos, ¿cierto? No todos. Y los vamos a ir conociendo más adelante. ¿Bien? Con eso listo, y lo primero que vamos a hacer, les pido que se creen una carpeta en el escritorio. Ya, en mi caso, por ejemplo, es UCM, ahí creé la carpeta Vespertino Finanzas Corporativas, primer semestre 2023, y dentro de ella creé una carpeta R. ¿Ya? Es solamente para llevar un orden dentro de la programación por lo siguiente. Se van a dar cuenta que cuando yo abra el archivo que tengo ahí que dice introR.r, se van a dar cuenta que cuando yo lo abra me van a salir estos archivos que están acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo abro un archivo R desde la carpeta de descargas y quiero acceder a cursos 01 notas, cargarlo en R, voy a tener que darle toda la ruta para llegar a esta carpeta. Entonces, por eso se usa R, ¿cierto? Con los archivos dentro de la misma carpeta. ¿Sí? Estos archivos que están acá los voy a dejar en la carpeta del OneDrive y necesito que los tengan porque los vamos a usar. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir este AR.R. Y ustedes probablemente lo van a ver en blanco. ¿Ya? Van a ver esto, van a ver tres pantallas, una a la izquierda, una a la derecha y una abajo, y la cuarta pantalla que va a estar acá. ¿Sí? Probablemente lo vean en blanco porque es primera vez que lo utilizan y yo lo tengo configurado en negro, así que eh, por eso está así. ¿Ya? Lo otro es que probablemente van a ver que hay símbolos raros. Para los que les aparezcan estos símbolos raros, tienen que ir a File, donde dice acá arriba, y darle en Reopen with Encoding y usan el UTF-8. ¿Ya? Con eso se les debería pasar. A ver, aquí, no, ahí se me quedó uno. ¿Sí? Se me quedó pegado, ese no se quiso ir, pero el resto sí se fue. ¿Sí? No, hay algunos que igual me quedaron, probablemente porque tenían el acento al revés. ¿Ya? Pero no importa, lo voy a ir arreglando a medida que vayamos avanzando en los ejercicios. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿cierto? Y como está ahí en la clase introductoria, en la presentación que vimos, tenemos cuatro pantallas. La primera es la que está acá, y que se conoce como script, ¿cierto? O cuaderno. ¿Ya? Acá es donde nosotros vamos a anotar todo nuestro código de R, pero como si fuera en un cuaderno. ¿Ya? Lo vamos a ir anotando línea por línea, pero este no se va a ejecutar. ¿Ya? Esto es solamente para anotarlo. Hay una forma de hacer que todo lo que está acá se ejecute, pero tenemos que ir ejecutándolo de manera manual. Tenemos una segunda ventana, que es la que está acá abajo, que es la consola. ¿Sí? Y la consola sirve para ejecutar todas las acciones que vengan del script. Entonces nosotros vamos a mandar una instrucción desde el script y va a ir a dar acá a la consola y lo va a ejecutar. La consola, dependiendo de lo que nosotros hagamos, por ejemplo, asignar una variable o crear una variable, la va a mandar a este espacio, al 3, que se conoce como el environment. Aquí vamos a ir viendo todas las variables que se hayan creado dentro del programa de R, o las funciones, asignaciones, etc. Y en caso, por ejemplo, que la consola reciba la instrucción de graficar, las gráficas van a ir a dar a este cuarto espacio que está acá. ¿Sí? Eso es principalmente las cuatro pantallas que tenemos. Ahí pueden, por ejemplo, acá en la consola tiene una escobita y ahí la pueden dejar. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a partir, ¿cierto? Viendo la introducción. Lo primero que necesito que conozcan es el install package. ¿Ya? R por defecto, cuando uno lo abre, si se van acá donde dice package, en la parte de abajo, tiene muchos paquetes. ¿Ya? Se van a dar cuenta acá que existen muchos paquetes en R, pero R solamente trae la base y trae los importantes, ¿sí? Para su funcionamiento.
Todos los paquetes adicionales que necesitemos los tenemos que instalar nosotros una sola vez cuando los usemos de manera escritorio. Cuando los usamos en la nube los tenemos que instalar siempre que los vayamos a usar. Pero para el caso que estamos viendo acá, ¿cierto? Los tenemos que instalar una vez y con eso basta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya esta línea 8 la voy a borrar. Por ejemplo, necesito que instalemos tres paquetes que son Tidyverse, ggplot2 y ggthemes. ¿Ya? Existen dos maneras de instalar paquetes. La primera es la que están viendo acá, que se llama install.package y el nombre, entre comillas, que es Tidyverse, que puede ser un poco complejo o se les puede olvidar. Y la otra opción es que vayan acá a Package y le den en Install y escriban directamente Tidyverse. R igual les va a dar alguna ayuda con respecto a los nombres, ¿ya? Yo recomiendo que siempre los instalen en el script y después de instalarlos los dejen con el signo gato, que significa que la línea es un comentario y que no se va a ejecutar, porque si ustedes después le envían el script a otra persona y esa persona no tiene el paquete instalado, probablemente le dé problemas. Y si no conocen muy bien R, no van a saber de dónde venían, de qué paquete venía la función, y eso va a generar problemas. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a instalar estos tres paquetes, y si se fijan, yo acá voy a borrar esto, voy a escribir de nuevo, voy a escribir install package, ¿cierto? Voy a escribir tidyverse, y si aprieto Enter, se van a dar cuenta que no pasa nada. ¿Ya? Las funciones que escribamos o los códigos que escribamos en el script, hay dos formas de ejecutarlos. La primera y la más fácil es control Enter, ¿sí? Desde el teclado, o la otra es apretar directamente acá, ¿sí? Que lo pueden ver acá. En este caso voy a aplicar control Enter desde mi teclado, y si se fijan, acá en la consola empezó a instalar. ¿Ya? Tienen que darle un segundo porque cada vez que vean este símbolo de stop, quiere decir que la consola y el programa están trabajando en algo y no lo podemos interrumpir. ¿Ya? Pueden seguir escribiendo código, pero la consola está ejecutando algo. ¿Sí? Entonces, mientras tanto se ejecuta, voy a escribir la siguiente línea de código que quiero instalar el paquete ggplot2, ¿cierto? Y el último paquete que necesito es ggthemes. ¿Sí? Esos son los tres paquetes que vamos a utilizar. Todos los paquetes se instalan diciendo install.packages en plural, ¿cierto? Y con paréntesis y el nombre entre comillas. Pueden ser simples o dobles, no hay ningún problema con eso, se los va a reconocer de igual manera. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, no avanzaba, ¿cierto? Porque me dice que acá necesita algunos paquetes que es de compilación. ¿Ya? Si le aparece este cartelito, ustedes le ponen que sí, y ahí va a empezar nuevamente a instalar todos los. ¿Sí? Entonces, hay que darle un segundito. El stop sigue apareciendo acá en la consola, ¿cierto? Entonces no podemos trabajar todavía. Hay que esperar que termine. Y ya debería estar por terminar. Ya, pausé un poquito la grabación para poder instalar los tres paquetes porque se tomó algo de tiempo. Ahí no quería que vieran todo ese proceso, pero ya instalé los tres paquetes, ustedes lo tienen que hacer de la misma manera y una vez los tengan instalados, vamos a comenzar. ¿Ya? Hay que aclarar algo antes de comenzar, y es que una cosa es instalar los paquetes y los otros es decirle a R que los cargue para que los podamos utilizar. Si se fijan, por ejemplo, yo acá instalé tres paquetes, pero si me voy acá a la lista de paquetes y busco Tidyverse, ¿cierto? Voy a usar acá la T. Si se fijan, Tidyverse está acá, pero no tiene el ticket acá. Que no tenga el ticket quiere decir que no está listo para usar.
O sea que si yo llamo alguna de las funciones que tenga el paquete typeverse, me va a decir que no las reconoce. ¿Y cómo le hacemos el ticket? Una forma es hacerlo manualmente ahí, hacerle un ticket. Y la otra, que es la que yo recomiendo nuevamente, es escribir library y el nombre del paquete, en este caso tidyverse. Y fíjense que si yo ejecuto esta línea, se le va a poner el ticket automáticamente. ¿Ya? Se fijan que ahí le puse el ticket y a un par de paquetes más. ¿Sí? Con ggplot va a pasar lo mismo y con ggteams va a pasar exactamente. ¿Ya? Como les decía, ya que instalamos los paquetes, les vamos a poner un símbolo de gato atrás, que quiere decir que es un comentario. Y si yo ahora lo ejecuto, por ejemplo, se van a fijar que se va a saltar hasta la siguiente línea que tenga código. ¿Ya? Los comentarios no me los va a leer, sino que se va a saltar hasta la siguiente línea que tenga código. Lo pueden ver acá porque lo que ejecuta es library y yo, por ejemplo, estoy parado en la línea 4 y ahí quiero ejecutar. Entonces, va hasta la siguiente línea de código. ¿Ya? La primera parte, ¿cierto? Que vamos a ver el uso de operadores básicos para la asignación de variables. ¿Sí? La asignación de variables se puede hacer de dos maneras, con el símbolo de menor y el guión, que no sé si a todos les aparezca, pero forma esa flechita que ven ahí, o se puede hacer con el igual. ¿Ya? Para mi caso, por ejemplo, voy a usar variable 1, y le voy a asignar un número, por ejemplo el 5, y la voy a ejecutar, recuerden, con control N. Y se van a fijar que esta variable 1 me va a salir acá en el environment. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy asignándole a R, ¿cierto? Al nombre variable 1, un valor. Y ese valor yo lo puedo usar en cualquier momento más adelante, siempre que esté en el environment. ¿Sí? Las asignaciones son de derecha a izquierda, es decir, que lo que está a la derecha, ¿cierto? Lo necesito asignar a. Esa es como la forma de asignación, o así deberías leerlo. El 5, asígnalo a variable 1. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Vamos a crear otra variable, esa es la variable 2, que voy a hacerlo con el igual para que vean que no hay ningún problema. Le voy a usar la variable 75 y como pueden ver, me lo asignó nuevamente. Y vamos a hacer algunas operaciones fáciles. Por ejemplo, variable 1 más variable 2. Y lo voy a ejecutar. Si se fijan, fíjense la diferencia. Acá en la línea 23 y 24 puse el nombre de la variable, una asignación y el valor. Acá en la línea 26 solamente puse una operación matemática, pero esto no lo almacené en nada. Cuando no lo almaceno, pasa esto. Me lo ejecuta solamente en la consola y el resultado no queda guardado acá en el environment porque yo no pedí que lo guardara. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a dejar el resultado 1 para 1. ¿Ya? Y ahí sí pasó al lado derecho. Algo importante con la asignación de variables, no pueden empezar, por ejemplo, con el símbolo, con simbología, es decir, como var 3, ¿cierto? No puede ser de esta manera porque me dice que hay un error, ¿cierto? No puede empezar con ningún símbolo, también me marca un error, ¿cierto? No puede empezar con números, sí puede tener un número al final, pero no puede comenzar con uno, me marca error, ¿cierto? Y hay que hacer una acotación importante, que por ejemplo, var 1 con minúscula es distinto de var 1, ¿ya? Si yo, por ejemplo, creo var 1 con la B mayúscula y le agrego el valor 6, fíjense que acá en el environment me lo va a guardar como otra variable. ¿Se fijan? Y si yo le pregunto a R con el igual, var 1 es igual a var 1, me arroja un falso, ¿ya? Porque es falso, no corresponde. ¿Por qué? Porque R y la mayoría de los programas de programación son case sensitive, es decir, que hace la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Ya? Vamos a hacer otra asignación, ¿cierto? Pero ahora va a ser var 1 menos var 2, por ejemplo, ¿sí? Que el resultado me da menos 70, 5 menos 75. Vamos a dividir y multiplicar este resultado. Y la multiplicación se hace con el asterisco.
var1 por var2, y vamos a dividir, que la división se hace con slash, ¿sí? Y ahí pueden ver todos los resultados. Aquí se la apaga, ¿sí? Si se fijan, yo no estoy poniendo acá 5 y 75, sino que estoy poniendo var1 y var2. Pero lo que hace R es leer, ¿existe la variable 1? Si existe. ¿Cómo se llama? ¿O qué tiene? ¿Qué contiene, más dicho? 5, ya, entonces voy a tomar el 5. Var2, ¿qué contiene? Un 75. Perfecto, voy a tomar ese 75 y en vez de escribir 5 y 75, yo escribo esas variables y me las suma de manera automática, ¿sí? Existe otro tipo de datos, que es el de string, que son caracteres y que van entre comillas. Por ejemplo, voy a escribir, hola, esta es mi primera frase. Y si lo ejecuto, me lo almacena acá. Y si yo escribo texto, por ejemplo, como ya tiene un resultado, se van a fijar que acá en la consola me va a escribir, hola, esta es mi primera frase, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, sumar texto más resultado? 1. Me va a marcar un error. ¿Qué me va a marcar un error? Porque resultado 1 es un número y texto es un string. Quiere decir que es un texto. Y yo no puedo sumar texto con números, ¿ya? Tendría que convertir este número a texto y ahí sí lo podría sumar, pero no es el caso, ¿sí? Entonces vamos a dejar A, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a crear un número decimal solamente para conocerlo, el 6.5, ¿sí? Y lo pueden ver ahí. Como pueden saber también el tipo de datos que están trabajando, pueden usar la función class y pasarle lo que quieran analizar. En este caso, por ejemplo, resultado 1, si lo ejecuto, se fijan que me dice que este tipo numérico, ¿sí? Y por ejemplo, si le paso texto, me dice que es de carácter. El último tipo de dato que nos falta por ver, y que no lo puse en la presentación porque se me escapó, es el booleano, ¿ya? Y el booleano es simplemente true or false, verdadero o falso. Y se escribe así, completo con mayúscula, o se escribe con T, solamente la T mayúscula, son exactamente iguales. Si hacemos de nuevo la comparación, ¿cierto? Booleano igual a booleano 1, igual, perdón, me ejecuta true, porque son exactamente iguales, true mayúscula completo, o la T, y si se fijan lo pone de otro color. Ya cuando lo pone de otro color, quiere decir que son palabras reservadas dentro de EA. El otro tipo de booleano que existe es el false, nuevamente con todo en grande, o la F mayúscula. En este caso, ambos también son iguales. Y si se fijan en el environment, me lo pasa completo. No me lo pasa como la F o como la T, sino como true or false. Y vamos a ver la creación de vectores con más de un valor, ¿sí? Que es simplemente, por ejemplo, vamos a crear el vector 1, ¿cierto? Que va a ser un vector que como va a tener más de un valor, vamos a partir con el C de concat, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a almacenar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y si se fijan acá, voy a tener vector 1, ¿cierto? Del 1 al 5. Es un vector que tiene 5 datos, ¿ya? Y esto mismo después lo vamos a empezar a ver en bases de datos, ¿sí? Que vamos a tener muchos datos para trabajar. Eh, es importante, por ejemplo, que los vectores traten de crearlos siempre del mismo tipo de datos, ¿ya? No es bueno, por ejemplo, vector 2, vamos a hacer lo mismo, pero voy a escribir la H, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si se fijan solamente el primer dato de tipo texto, pero si yo lo ejecuto, me almacena todo como carácter. Entonces, si se fijan, ahora todos los números los puso con comillas. Quiere decir que todos los números pasaron a ser de tipo
texto, ¿sí? Diferente al caso que está acá, que al no estar con comillas, todos se trabajan como números. ¿Sí? Voy a borrar este H, solamente para que vean que, por ejemplo, podemos sumar vectores del mismo largo. Vector 1 más vector 2, ¿cierto? Si se fijan, hace la suma en vertical. 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4 y 5 más 5. ¿Sí? Vamos a ver también la secuencia. Vamos a usar la función sec, que se conoce como secuencia, ¿sí? Y nos sirve para lo siguiente. Por ejemplo, si se fijan, aquí yo creo el vector de manera manual del 1 al 5, pero imagínense, les piden crear un vector del 1 al 100. No van a estar del 1 al 100 escribiendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Lo que sí pueden hacer, hay dos formas de hacer una secuencia, es escribir 1, 2.100, que es simplemente decirle a R, tómame del 1 al 100 con saltos de 1 en 1. Y si se fijan acá, me creo una secuencia del 1 al 100 con saltos de 1 en 1. Y la segunda forma de hacerlo es usar la función sec, que la función sec me pide un inicio, un final y una cantidad de saltos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que lo queremos hacer de 5 en 5. Si se fijan, la secuencia 2 parte del 1, va al 6, al 11, al 16, al 21, al 26, al 31, y así hasta llegar al 100. ¿Ya? En ese caso es recomendable partir del 0 para que vaya de 5 en 5. Entonces esas son las dos maneras. Y ahí se lo dejé anotado, ¿cierto? El sec pide el parámetro desde, una coma para delimitar el hasta y una coma para identificar los saltos. Y ahí puede ser nuevamente el 1 y va a ir del 1, del 0 al 100, en este caso va a tener del 1 al 100. Y vamos a tener la misma secuencia que habíamos tenido. ¿Ya? Vamos a usar datos reales ahora. Voy a borrar acá donde sale la escobita. Voy a borrar todo lo que tengo. Voy a usar la escobita acá en la consola para dejar todo limpio. Y vamos, por ejemplo, a asignar a data, vamos a asignar iris. ¿Ya? Iris es una base de datos que viene en R por defecto, que ya está limpia y está trabajada y que podemos usar de buena manera. Entonces, por ejemplo, si yo abro data acá, se van a poder dar cuenta que tiene 5 columnas, ¿cierto? Y que tiene 150 filas, ¿ya? Eso lo pueden ver de igual manera acá. El número de observaciones representa las filas y el número de variables representa el número de columnas. ¿Sí? Esta es una base de datos eh, con datos sobre flores. ¿Sí? Son el largo del sépalo, el ancho, el largo y el ancho del pétalo y el tipo de especie. ¿Ya? Esta flechita azul que tienen acá, si ustedes la pinchan, por ejemplo, les da información de las columnas y nos muestra acá. Si se fijan, las primeras 4 columnas son de tipo numérico y la última columna es de tipo factor, con 3 niveles. ¿Ya? ¿Qué significa que tenga 3 niveles? Que de estas 150 observaciones hay 3 valores únicos, es decir, hay 3 tipos de especies de flores. ¿Y cómo lo podemos comprobar? ¿Cierto? Si vemos la especie, ¿cierto? Del 1 al 50, vamos a ver que hay setosa. Del 51 al 100 hay versicolor. Y del 101 al 150 hay virgínica. ¿Sí? Eso es lo primero. Bien. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer con esta base de datos que tenemos en data? Lo primero vamos a usar head, que es cabeza, y tail, que es cola, para conocer los primeros y últimos datos de la base respectivamente. Por defecto vienen 6. Es decir, que si yo paso head, si se fijan cuando yo voy escribiendo las funciones, R ya me las tira ahí por defecto, para darme una ayuda. Entonces, por ejemplo, yo paso head, ¿cierto? Disculpen, me ahogué un poco. Y si quiero revisar los primeros datos de data, ¿cierto? Ejecuto y me ejecuta los primeros 6 datas, las primeras 6 filas de las 5 columnas. Si quiero, por ejemplo, conocer los primeros 3, basta con que después del data, de la base de datos, ponga una coma y el número que quiero. Me ejecuta los primeros 3. ¿Sí?
Con tail pasa exactamente lo mismo, es decir, pongo tail data, me ejecuta los últimos 6, pero si pongo 10, voy a ver los últimos 10. ¿Sí? Es importante, ¿cierto?, revisar los primeros y los últimos datos, porque a veces las bases de datos vienen sucias, y son generalmente cuando las cargamos, las primeras y las últimas posiciones las que generan mayor problema. Para identificar el nombre de filas y columnas, vamos a usar row names y column names, respectivamente. ¿Ya? Row name, ¿cierto? Como sale ahí, de data, nos va a dar el nombre de las filas, que en este caso no es tan útil, porque se pueden fijar acá que tenemos, ¿cierto? Están netamente numeradas. Y el nombre de las filas, ¿cierto? Puede ser un poco más útil. Vamos a usar column names de data y nos manda el nombre de las columnas que ya conocimos. ¿Ya? Una observación que yo siempre recomiendo: pueden cambiar el nombre de las columnas y de filas. Yo no recomiendo cambiar el nombre de las filas por lo siguiente: muchas veces se usa R para limpiar los datos y después se exporta esa base de datos a Excel. Y Excel no acepta que le pongamos nombres a las filas. Entonces les va a generar un problema con la persona que estén trabajando. Si ambos van a usar R, ningún problema en que le cambien el nombre de filas, pero si van a usar otro programa, es recomendable no cambiar. ¿Ya? En este caso yo les voy a mostrar cómo cambiar el nombre de las columnas, y el nombre de las filas se cambia al manejo. Call names de data, ¿cierto? Nos va a dar call names de data, anota el nombre de las filas, y como yo sé que son 5, primero porque las puedo contar acá, y segundo porque puedo ver que son 5 variables, puedo hacer la flecha de asignación y vamos a usar el vector de más de una variable, como les dije recién. ¿Sí? El C con los paréntesis. Entonces, voy a poner los 5 nombres que quiero cambiar: columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, van a darse cuenta que automáticamente estos nombres que están acá van a cambiar por los 5 que le acabo de pasar. ¿Se fijan? Ahora se llaman columna 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Es solamente para que aprendan a cambiar las columnas. ¿Ya? Hay la misma observación que les acabo de hacer, y para que lo tengan presente. Si usamos el comando dim de dimension, ¿cierto? Nos va a lanzar exactamente lo mismo que ya conocíamos: número de observaciones por cantidad de variables, es decir, número de filas por número de columnas. Un datito más por saber. Es importante, ¿cierto?, es identificar los tipos de datos del data frame que estamos trabajando. Esto que estamos viendo acá con la flechita azul, si se fijan, está dentro de la categoría data, ¿sí? Es decir, esto es un data frame. ¿Ya? Data frame no es nada más ni nada menos que una base de datos que estamos utilizando, que puede ser cargada de un archivo Excel, que lo vamos a ver más adelante, o puede ser cargada directamente desde R, como es el ejemplo que estamos viendo. ¿Sí? Como les mencioné, es importante identificar el tipo de datos que estamos trabajando, y podemos hacerlo de manera simple, apretando la flecha azul y leyendo acá el tipo de datos que tiene cada fila, o sea, cada columna, ¿cierto? Y transformar en caso de ser necesario, o dejar tal cual en caso de no ser necesario. Les voy a enseñar también cómo seleccionar filas y columnas específicas, ¿sí?, por medio de dos maneras: por medio de la indexación, ¿sí?, que es decir, por ejemplo, voy a crear un data 1, ¿sí?, que va a extraer de data. Vamos a usar paréntesis cuadrado, se los dejé acá igual. Vamos a usar paréntesis cuadrado donde le vamos a decir filas y columnas. Es decir, yo quiero de la fila 1 a la 76, por ejemplo, ¿cierto? Recuerden que si uso el dos puntos, quiere decir que quiero desde este valor que está acá, 2 puntos, hasta este valor que está acá. Y las columnas que quiero son de la 1 a la 6. Entonces, si ejecuto eso, significa que extraigo las primeras 76 observaciones de las 5 columnas. Una opción, ¿cierto?, es escribir todas las columnas, como lo están viendo ahí.
es decir, yo escribí de la 1 a la 5, y la otra opción es que, por ejemplo, si yo quiero extraer de data, que es la original, que no la he modificado, por eso estoy creando data 1 y data 2, si quiero extraer, por ejemplo, de la 1 a la 30, y todas las columnas, puedo dejar simplemente el argumento después de la coma vacío, y R identifica que quiero todas. Entonces, si se fijan, me extrae 30 filas de las 5 columnas. ¿Ya? ¿Por qué uso los guión bajo? Porque en R no se pueden usar espacios. Si yo dejo así data espacio 1, me va a marcar un error. ¿Sí? Tienen que tener ojo con eso. No pueden usar espacios para la asignación de variables. Sí, cuando están escribiendo un texto, por ejemplo, este es un texto, no está entre comillas, no hay problema que vaya con espacio, pero sí hay problemas cuando quieren asignarlo a una variable. El segundo método es usar el select. Ya, aquí vamos a ver algo un poquito más complejo. No, eso no lo vamos a ver todavía. ¿Sí? No lo vamos a ver todavía. Vamos a ver el filtrado de datos que me interesa que lo veamos. Vamos a analizar la última columna que contiene las especies de flores, ¿cierto? Como dijimos al principio. Y vemos, ¿cierto? Primero que la columna de especies está de tipo de factor, lo cual nos hace fácil y útil el trabajo. Vamos a usar la función levels para conocer los tipos de especies que hay. Entonces, si yo uso levels de data, como quiero una columna específica, tengo que usar el símbolo peso. Si pongo el símbolo peso, fíjense que me tira el nombre de las 5 columnas que tengo en el data frame. En este caso, como quiero analizar la columna 5, si yo lo ejecuto, me dice los 3 tipos de flores únicos que hay, que es setosa, versicolor y virgin. ¿Sí? Entonces, vamos a usar un filter que nos va a poder ayudar a filtrar. Fíjense que se los dejé acá y se lo expliqué antes, las comparaciones son con el doble igual, ¿ya? El igual solamente es para asignación y el doble igual es para comparación. Entonces, vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a usar la función filter y además vamos a usar un shortcut que se llama pipa o pipe, ¿ya? ¿Y qué nos permite hacer esto? Vamos a crear un base de datos que se llama filtro1 y de data voy a tomar, se hace el símbolo de porcentaje, el mayor que, y el símbolo de porcentaje. Esto que está acá se conoce como pipa. ¿Y para qué sirve la pipa? Quiere decirle a R que todas las funciones que vayamos a usar de acá en adelante en esta asignación van a tomar como base de datos data. ¿Ya? Es súper útil, sobre todo cuando van a hacer crear. Y se los voy a mostrar después. Entonces, vamos de data, ¿cierto? Vamos a usar la función filter, que es para filtro. Y si se fijan, acá le puedo pasar ya inmediatamente las columnas sin decirle el data frame que voy a usar, que ya sabe que está. Entonces quiero que la columna 5 sea igual, igual, porque es comparación a setosa, ¿sí? Porque es uno de los 3 tipos de flores que hay. Entonces cuando yo haga esto, me va a filtrar, me va a hacer una base de datos que se llama filtro1 y que va a tener 50 datos. Porque de estos 3 tipos de flores que hay, cada uno aporta 50 datos. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora. 50 observaciones, ¿cierto? Con 5 variables, donde todas son cetos. ¿Sí? Voy a copiar y pegar y voy a hacer exactamente lo mismo con las otras dos. Entonces, acá vamos a usar versicolor y acá vamos a usar Virginia. Y ahí lo vi. Versicolor, ¿cierto? Y Virginia. Entonces, ahí hicimos un filtrado por. ¿Sí? Ya. Espero que no hayan dudas hasta ahí. ¿Sí? Eh, Vamos a pasar a la parte de gráficos, ¿sí? Que es lo último que nos queda por ver, que no es tan largo, ¿sí? Y vamos a partir de cero con la base de datos Iris. Voy a borrar todo lo que tengo acá. Y voy a cargar de nuevo data
iris, ¿cierto? Que les va a salir acá, y si se fijan, retomó todos los nombres de columnas que tenía, ¿cierto? Y vamos a hacer un gráfico básico y automático que identifica los tipos de datos y se llama plot. Entonces, si yo ejecuto plot de data, me va a hacer un gráfico automático en función de los datos que hay. ¿Y a qué me refiero con esto? Como hay 4 variables de tipo numérica, la mayoría de los gráficos que está dentro de lo que vemos acá son correlaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver el largo del sépalo, ¿cierto? Con el petal length, ¿cómo está su correlación? Acá, ¿se fijan? No tiene mucho sentido, yo lo sé, pero son solamente gráficos por defecto que nos lanza R, como les digo, en función del tipo de gráfico, ¿sí? Si se fijan, esta diagonal que está acá tiene gráficos simétricos por encima y por debajo, ¿sí? Solamente que están invertidos, ¿sí? Importante que sepan y conozcan esto, ¿sí? Están invertidos y están en vertical. ¿Ya? Entonces sé que puede que no tenga mucho sentido, pero R inmediatamente los reconoce. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver específicamente la relación entre especies y el largo de cepa y pétalo, ¿cierto? Por ejemplo, puedo usar plot, y como no quiero que me saque todo el data frame, quiero ver el largo, ¿cierto? Entre las especies y el sépalo, el largo del sépalo, sepal length, ¿cierto? Fíjense que le estoy pasando una variable x y una variable y, donde la variable x, ¿cierto?, es de tipo factor, la variable y es de tipo numérico. Entonces lo que va a hacer R, ¿cierto?, va a poner los 3 tipos de especies, ¿cierto?, y un gráfico de barra, o sea, perdón, un gráfico de caja o de bigote de cómo están distribuidos el largo, ¿sí? Y pueden ver acá, ¿cierto? Recuerden que el gráfico de barra, o sea, el gráfico de caja, tiene el límite inferior, el límite superior acá, ese es el inferior. Acá el negro medio está la mediana, ¿cierto? En los extremos, ¿cierto? Son el cuartil 3 y el cuartil 1. Y estos puntitos que se ven fuera del gráfico, ¿cierto? Corresponden a outliers. Quiere decir que Virginica tiene un valor que está 3 desviaciones estándar más allá de la media, ¿sí? Eso quiere decir. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si queremos ver histogramas básicos, lancemos hist, que es de histograma, de data. Se van a dar cuenta que me va a marcar un error porque me dice que data tiene que ser numérica, ¿ya? ¿Qué pasa? Especies no es un factor numérico, ¿cierto? Entonces, como quiero graficar el histograma de estas 4 variables y especies no es un factor numérico, una columna de tipo numérico, no lo puedo graficar, pero sí puedo ir uno por uno, ¿sí? Ahí esto lo voy a copiar 4 veces y voy a cambiar solamente la columna para que puedan ver los otros tipos de columnas, ¿ya? Y este es el que encuentro más útil, porque si se fijan en histogramas, más que nada, se ve que esto está distribuido normalmente, su mayoría, ¿cierto? Donde está el medio. Esto es lo que más tiende a una normal, ¿sí? Es útil usar los histogramas para ver cómo está la distribución de los datos, ¿cierto? Y si se asemejan o no se asemejan a una normal, ¿sí? Eso como primera intuición, ¿ya? ¿Qué pasa, cierto? Los gráficos se ven bastante feos, bastante sin vida, sin color, sin nada, y es porque son histogramas básicos. Pero de igual manera, le vamos a dar un poquito de vida, y es que histograma, ¿cierto? Lo primero que me pide es la variable que voy a utilizar. Si le doy una coma, me aparecen estas distintas cositas que están acá. Y por ejemplo, col es para darle color a las barritas, ¿sí? Voy a usar la coma de nuevo, y voy a usar la función main, que es para el título, y le voy a poner histograma 1, ¿cierto? Voy a también usar eh, xlab, que es para cambiarle
el título a X, XLab, que no me lo reconoció porque lo usé con paréntesis y es con igual. Y a su vez, ILAB, ¿cierto? Es para cambiar el nombre del eje Y. ¿Sí? Ahí empieza a tomar un poquito de forma, se empieza a ver un poco más bonito, pero aún así no es muy claro. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más adelante algunos gráficos un poquito más avanzados y van a ser bastante intensos. ¿Ya? Lo mismo con los boxplot. Hay boxplot básicos, ¿cierto? Vamos a usar la función boxplot literalmente y vamos a usar, déjenme ver cuál era el que tenía el outlier. Este. El Sepalwidth también tiene outliers, ¿ya? Que me interesa verlos. Y el boxplot, ¿cierto? Tiene sus propias opciones. Ser un gráfico de barra, ¿cierto? Tiene más opciones que el histograma, distintas opciones en verdad. Y es, por ejemplo, ¿cierto? Podemos cambiarle el color. Le vamos a poner un color amarillo, ¿sí? Que nos va a pintar la cajita del medio. Podemos pintar también los outliers, ¿sí? Déjenme ver con cuál pintaba los outliers. Creo que con outline. No, no, sí, no me acuerdo exactamente con cuál pintábamos los outliers, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, ya voy a usar el horizontal y le voy a poner horizontal true. Eso, por ejemplo, invierte el boxplot, lo hace horizontal. Vamos a usar el call outlier, que no me acuerdo cuál. Mira, por ejemplo, ya, esto es bien útil. eh, por ejemplo, ahora, como no me acuerdo con cuál pinto el color de los outliers, voy a ir acá a la parte que dice help, ¿sí? Y voy a buscar la función que estoy usando. En este caso es post. La voy a buscar y acá R me lanza toda la información, ¿cierto? Que tiene la función y me pone acá todos los parámetros que puede recibir, ¿sí? Y probablemente acá encuentre lo que estoy buscando. En este caso, estoy buscando agregarle color a los outliers. Entonces, déjenme revisarlo con la y si se fijan, van a darse cuenta que ya trae algunos valores por defecto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el horizontal está en false, eso quiere decir que tiene que salir en vertical el boxplot, y para nuestro caso, si esto sale horizontal, porque nosotros lo fijamos fácil. ¿Mm? Sí, no lo encuentro exactamente. Bueno, yo se los voy a dejar pendiente porque no me acuerdo cómo optarlo, ¿sí? Pero ya, no se preocupen tanto, ¿ya? Y esto lo vamos a borrar porque lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, eso es más que nada los gráficos básicos, ¿ya? Un gráfico más avanzado sería utilizar el ggplot, ¿ya? El ggplot es un paquete de R para hacer gráficos avanzados y de todo tipo, ¿sí? Este puede ser un poco más complejo porque parte llamando a la función ggplot y tenemos que inmediatamente usar un más y usar la palabra reservada geom. Y todos estos que ven acá son los tipos de gráficos que podemos hacer, ¿sí? Son bastantes, si se fijan. En este caso voy a hacer el mismo boxplot, ¿sí? Pero lo voy a pintar un poquito más, va a quedar mejor. Y se van a dar cuenta por qué. El geom boxplot, el geom histogram, el geomline, todos los geom que existen, siempre me van a pedir lo que se llama AES. Y AES es lo mismo que aesthetics, y literal, es decir, que va en el eje X y que va en el eje Y. Nada más. ¿Ya? Hay gráficos que necesitan solo un X o solo un Y, y hay gráficos que necesitan X e Y. En este caso, el boxplot, podemos solamente pasar el eje X. Ah, y me faltaba algo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que les mencioné con la pipa. Vamos a poner data y la pipa.
para decirle que todas las funciones que vengan de aquí en adelante usen data, ¿sí? Entonces voy a usar sepalWidth, y si lo ejecuto así nada más, me sale así, ¿ya? Que sigue siendo un gráfico bastante feo. Pero fíjense qué pasa si ahora uso el comando fill y le digo que fill es relleno y le digo fill species, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo a R, toma la columna especies, fíjate si hay más de una, y pinta boxplot en función de la cantidad de niveles que encuentres ahí. En este caso, ¿cierto? Como encontramos una especie, o encontramos que especies tiene 3 factores, me va a hacer 3 boxplot, y cada uno con distinto nivel, o sea, con cada uno con distinto color, ¿sí? Y señalando al lado, ¿cierto? Con una leyenda, que rosadito es cetosa, verde es versicolor, y azulito es virgínica, ¿ya? Y esto se ve harto mejor de lo que veíamos antes, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, este que está acá, ¿cierto? No me sirve mucho, ¿sí? Está como sobrando. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que xlim va a ser vacío, ¿sí? No me lo borro. ¿Sí? Denme un segundito. Vamos a usar, que estos se agregan ahora como adicional. Vamos a usar xlab como eje X, ¿sí? Se fijan que ahí cambié el nombre del eje. Y vamos a ver si ahora me funciona el ilim como vacío, ¿ya? Entonces con ilim y con xlim ustedes pueden vaciar los ejes, ¿ya? Para que vacíe el eje, si se fijan, se me vinieron abajo los gráficos, o eso quiere decir que en el fondo no los puedo borrar, así que lo voy a dejar así, ¿ya? Después ahí podemos ver con más detalle cómo borrarlo, no quiero entrar tan profundo, pero la idea es que puedan ver que usando ggplot pueden hacer gráficos mucho más bonitos que lo que teníamos antes. Y vamos a agregarle un tema, ¿sí? De ggthemes. Vamos a usar el theme Economist, por ejemplo, y ahí me lo lanza como, ¿cierto? Con un fondo como para una revista más científica, podría ser, y hay varios, ¿sí? Personalmente este no me gusta mucho, así que yo uso el Solarized, ¿sí? Que lo encuentro más bonito. Es cosa de gusto, ¿sí? Cada uno elige, ¿sí? Lo otro que pueden usar, usar Scale Fill Manual, si no me equivoco, este que está acá, ¿no es cierto? Y podemos decir red, yellow y pink. Es insuficiente para el scale. Denme un segundo. Insuficiente. Ya, no, el Scale Fill Manual necesitaba algo más, otro parámetro que no me acuerdo. Ya lo vamos a detallar más adelante. Ya que el Scale Fill Manual es para elegir los colores de cada relleno, en este caso los voy a dejar por defecto. ¿Sí? Eso con la primera parte, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo cargar archivos de Excel y vamos a ir de lleno a juntar data frame y hacer un gráfico bonito para finalizar. Lo primero que les dije, ¿cierto? Es que dejan todos los archivos en una misma carpeta, y es por lo siguiente. Bueno, si se fijan acá en Files, ¿cierto? Están todos los archivos que dejé en un inicio de la carpeta, y quiere decir que ahora los voy a poder trabajar de buena manera para usarlos acá, ¿sí? Que ya tengo las instrucciones listas, ¿sí? Voy a usar Library readXL, que es un nuevo paquete que vamos a usar. Recuerden que las librerías se cargan usando la función library. Y si les dice por ese motivo que no existe el paquete readXL, ya saben que tienen que usar install.packages y le pasan entre comillas readXL. ¿Ya? Entonces, ¿por qué instalamos readXL? Porque quiero usar la función readXL que me permite cargar archivos, extensión XLSX. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo curso 01 notas, voy a usar el readXL y voy a cargar esta base de datos que tengo acá de Excel directamente acá. Y lo usé 3 veces. Entonces, lo que pueden ver, si lo abrimos, ¿cierto? Es que son 13 bases de datos de 3 secciones distintas, donde cada uno tengo las notas
el control 1, control 2 y control 3 de tres cursos distintos con el nombre de sus estudios, ¿sí? Lo que me interesa saber, por ejemplo, es comparar las tres secciones con respecto al control 1. ¿Cómo le fue a cada una de las secciones? ¿Sí? Pero como tengo los datos separados, ¿cierto? No me sirve. Lo primero que tengo que hacer es juntar los datos, ¿sí? Pero para juntar los datos, ¿cierto? Una opción que tengo es abrir Excel y tomar cierto curso, la sección 2 pegarlo abajo, y la sección 3 y pegarlo abajo. La idea es que lo hagamos directamente de R. Entonces, por ejemplo, voy a crear data final y voy a usar la función rbind, que es R de row bind. Es pegar después de, pegar las filas después de. Entonces, por ejemplo, voy a tomar curso 1 notas y la voy a combinar con curso 2 notas y lo voy a combinar con curso 3 notas. Y esto lo que va a hacer es que va a tomar curso 1 notas, va a tomar curso 2 notas y lo va a poner debajo. Va a tomar curso 3 notas y lo va a poner debajo. Entonces, si se fijan, abro data final, tengo los tres cursos metidos aquí, ¿sí? Y ahí tengo los estudiantes, control 1, control 2 y control 3. ¿Cuál es el problema que tengo ahora? No tengo cómo identificar quién corresponde a qué sección, ¿cierto? Y eso me está generando un problema, porque no sé qué sección es. Y yo los quiero identificar por sección. Entonces, antes de juntar la data, voy a volver de cero a cargar las bases de datos. En cada uno voy a crear una columna. ¿Cómo creo una columna? Recuerden que para ver las columnas, ¿cierto? Uso el símbolo peso. Y como la columna sección no existe, si yo pongo símbolo peso y el nombre de la columna, me la crea automáticamente. En este caso le voy a poner sección 1. Y voy a copiar esta instrucción 2 veces. Y voy a poner sección 2 y sección 3. De manera que si se fijan, curso 1 tiene al final una sección, curso 2 tiene al final una sección, y curso 3 tiene al final una sección. De manera que si yo ejecuto data final ahora, ¿cierto? Ahora sí tengo un identificador de la sección, ¿sí? Lo cual está bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué podría sacar yo data? Por ejemplo, vamos a sacar el promedio del control 1. Vamos a la función que se llama min de promedio en inglés, de data final, ¿cierto? Símbolo peso, control 1. ¿Cuál es el promedio del control 1? 346. ¿Sí? Vamos a ver la mediana del control 2. Nuevamente, min, data final, control 2. ¿Cierto? Mediana 4.6. 4.6. Vamos a ver el máximo del control 3. Entonces vamos a la función max de data final, control 3. El máximo es un 7. El mínimo del control 1, la función min. Data final, C1. El mínimo fue 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero graficar y quiero que se vea bonito cómo le fue en el control 1, separando cada sección. Entonces, para separar cada sección, como lo hicimos antes con el boxplot y que nos queden las cajitas bonitas, tengo que asegurarme que la variable que los va a filtrar sea de tipo factor. Y en este caso, la variable que los va a filtrar y los va a separar es sección, que actualmente es de tipo carácter. Entonces, cambiando el tipo de la variable de tipo sección a factor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, cierto? Vamos a tomar la data final, la columna sección, le vamos a decir as factor como factor, ¿cierto? Y le vamos a volver a pasar la misma columna. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Toma como factor la columna sección de la data final, ¿y qué hago con esto? Almacénalo en data final en sección, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora me cambió a factor con 3 niveles, que es la sección 1, 2 y 3. Y ahora sí puedo hacer un ggplot bonito. Entonces vamos a data final, ¿cierto? Pipita, ggplot.
Y vamos a partir con un geom histogram, ¿sí? Que es de histograma, y le vamos a pasar solamente el control 1, ¿sí? No me funcionó porque... ¿por qué no me funcionó? Porque no lo pasé dentro del AES. Entonces vamos a hacer C1, ya. Y si se fijan, esto no se entiende nada. No veo nada. Pero volvamos, ¿cierto?, al field que habíamos hecho antes y pasémosle la sección. Vemos al tiro, ¿cierto?, que cambia bastante, que en el control 1, por ejemplo, la sección 1, ¿cierto?, tuvo todo este porcentaje en un 1 o menor un 2, digamos, ¿cierto? Se entiende poquito todavía, ¿sí? Vamos a mejorar el gráfico. Vamos a usar el control 2. A ver, déjenme ver cuál está más. Ya, el control 3 está un poco más. No está tan bonito tampoco. Vamos a usar el control 1. ¿Ya? Pero le voy a hacer algún cambio. ¿Ya? Cada vez que ustedes quieran sumar. Esto es como usar Photoshop. No sé si alguna vez usaba Photoshop. Pero el Photoshop parte la foto, uno le pone una capa encima, después le pone un dibujo encima, le cambia la luz, le cambia el filtro, le cambia 100.000 cosas y siempre va escribiendo cosas encima, encima. ¿Sí? Aquí pasa exactamente lo mismo. Tomamos el gráfico inicial, le ponemos una capa encima. Un más, otra capa encima. Otro más, otra capa encima. ¿Sí? Entonces, vamos a usar Scale, Scale X Continuous, ¿sí? Que es para, este le voy a dar un Enter acá para que se vaya bajito, y le voy a decir Breaks. Este no es tan necesario que lo entiendan, igual se lo puede explicar, ¿sí? Lo único que hice fue que se vean del 1 al 7 acá, abajo, ¿sí? Me interesa que se vean del 1 al 7. ¿Sí? Entonces, Scale X Continuous, lo único que hace es que yo le defino el parámetro exacto de continuidad en el eje X, ¿sí? Y breaks son los cortes. Quiero que haga una secuencia del 1 al 7 con saltos en 1. Perdón, hay un poquito de refrán. Ya. El gráfico, por ejemplo, todavía no se entiende mucho, ¿sí? Ha ganado, ha ganado forma, pero todavía no se entiende mucho. Le vamos a agregar, por ejemplo, un XLab, que recuerden que para cambiar el nombre al eje X, vamos a poner control 1, ¿sí? El ILAB, por ejemplo, que es el recuento, no es necesario, así que lo voy a dejar vacío, ¿sí? Y le quiero agregar un título. Quiero decir con mail, no, con mail no me lo tomo. Entonces vamos a usar title, eh, histogram, programa, control 1. Sí, tampoco me lo tomo. Vamos a usar GTitle, ¿sí? Que dependiendo del tipo de lo que estemos usando, varía, ¿ya? Entonces con GTitle sí o sí me lo tomo, ¿ya? Entonces, así hacemos el histograma un poquito más bonito, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, pero con un gráfico de líneas, jump line, ¿sí? Y voy a pasarle el control 2 y la sección. El control 1 y la sección. ¿Por qué? Porque quiero que vean el que no me está haciendo el filtro por sección. Bueno, no. Quiero que no, el geom line no me va a servir. Vamos a usar el geom point. El geom point sí va a ser. Vamos a usar, cierto, el control 1 y vamos a usar la sección. No, tampoco. Uy, no. En estos casos no, es que no, los geom point, por ejemplo, los geom lines se usan cuando son tendencias, cuando podemos analizar tiempo, pero no me va a servir mucho en este caso porque solamente tengo poquitos datos. Entonces, nuevamente vamos a usar un boxplot, ¿cierto? Para analizar el control 3, ¿sí? Y nuevamente vamos a usar acá el field por sección, ¿cierto? Que me permite ver cómo estuvieron las notas en, en por sección, ¿sí? Lo mismo vamos a usar un XLab, es decir, que es control 3 y un
y title para boxplot control 3. ¿Sí? Ya. Eso es lo que vamos a ver por ahora de introducción a R. Sé que puedo haber hablado un poquito más rápido, como un poquito rápido, pero como ustedes pueden pausarlo, me interesa que lo vayan viendo con calma. ¿Sí? Cualquier duda, conocen mi correo, tienen mi WhatsApp, así que me escriben, estamos por Zoom. Yo no tengo ningún problema en ir ayudándolos, hacemos reuniones cortitas, ¿sí? Y les voy a mostrar el trabajo, que es cortito. ¿Sí? Trabajo voluntario. ¿Sí? Este tiene fechas antiguas, sí, porque el mismo curso el semestre pasado, sí. Bien, ¿ya? Entonces, las preguntas, ¿cierto? Les voy a dejar cargada una base de datos en el OneDrive. Tienen que eliminar la primera columna, indicar el número de filas y columnas de la base de datos usando un comando, vimos cuál era. Indicar el nombre de las columnas, cambiar los nombres de las columnas según indica acá. Realizar una estadística descriptiva de su base de datos, señalando claramente media, mediana y standard deviation o desviación estándar de cada columna. ¿Sí? Realiza un recuento de la columna héroe-villano. Filtre la data eliminando las filas donde el dato de héroe-villano sea igual o sea igual a neutral, sea igual a guión o igual a neutral. Elimine todos los datos de NA de la data. Indicar los cuantiles. Crear una variable llamada héroe que contenga unos, la columna héroe-villano es root y 0 en caso contrario. Y realice una regresión lineal donde su regresión variable dependiente sea héroe 1 y sus variables independientes sean color de pelo, peso y estatura. Utiliza el comando stargazer para exportar sus resultados a la regresión e interprete los betas estimados más importantes a partir del modelo. Y realice un gráfico de barra con color de pelo de los 5 que más se repitan en la muestra, eliminando la leyenda y que tenga el nombre de las barras encima del gráfico, eliminando también los nombres de los ejes. Realice un boxplot de alguna variable de su interés y explique. ¿Ya? Sé que hay cosas que no expliqué y que las voy a explicar al tiro. ¿Ya? Las bases de datos se lo voy a dejar acá. Observaciones. Las bases de datos muchas veces tienen NA, ¿ya? Que son datos faltantes, y la forma de eliminarlos es simplemente poner, por ejemplo, data igual a na.omit data, ¿ya? Como no tiene datos faltantes en este caso, no va a eliminar nada. Pero si hubieran, va a bajar la cantidad de datos que tenga. ¿Ya? El recuento de la data lo pueden hacer usando la función, pueden usar la función summary. Entonces, por ejemplo, si usan summary de data y lo ejecutan, les va a dar un recuento de cada una de las columnas donde sale el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el max. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Ya. El filter, ¿cierto? Lo vimos netamente de esta manera, así que ahí ustedes lo pueden hacer. Eso lo pueden hacer. Ahí la 7 es como un desafío, tienen que ingeniárselo un poquito. El recuento de la columna se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, si quieren hacer un recuento de la columna eh, data, data de la columna, por ejemplo, especies, van a hacer data, ¿cierto? Van a usar la función group by, que agrupa por, ¿cierto? Por especies, y hacen un count. Si hacen eso, van a poder obtener resumen una columna en específico. ¿Sí? Esa es la manera más fácil. Para calcular los cuartiles, ¿cierto? Usa la función quantile. ¿Sí? Y por ejemplo, si quieren de data de la columna petal width, tienen que pasar primero la variable y después, como vector y con decimales, el cuantil que quieran. ¿Sí? Ahí le estoy pidiendo 4 en específico, ahí ustedes los crean. Para crear variables
a partir de algo, por ejemplo, crear columna nueva. Entonces, por ejemplo, voy a crear en data una columna nueva que se va a llamar numeración, que va a estar con un cero. ¿Ya? ¿Por qué va a estar con un cero? Porque simplemente quiero que tenga puro cero. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero cambiar lo que hay en esa columna, puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer la función. Puedo usar data, numeración, y asignarle ahí, que es la función if-else. ¿Ya? Que es la función si que conocen de Excel, que simplemente me pide una condición, que en este caso, por ejemplo, voy a analizar que si petal, que si da petal length es mayor a 1, me asigne un sí, usan una coma, perdón, usan una coma para decirle qué pasa si sí, y una coma para decirle qué pasa si no. Entonces, ahora si se van a la data, ¿cierto? Ahí se van a dar cuenta que hay sí o no, dependiendo del caso, ¿ya? Creo que es un valor muy chico, entonces, por eso. Entonces, ya ahí está un poquito más de margen. Y finalmente, regresión lineal. No, la regresión lineal no la vamos a hacer. Ya, eso la voy a eliminar. Y la 11, que no lo hemos. ¿Sí? La 11 y la 12 no se preocupen. ¿Ya? Y lo que van a tener que hacer, eso sí, realizar un gráfico de barra. ¿Sí? El gráfico de barras se usa el comando el guión bar, ¿sí? Para que por lo puedan buscar. Y como les enseñé, ¿cierto? Tienen que, les dice, realice un gráfico de barra con color de pelo de los 5 que más se repitan en la muestra, eliminando la leyenda y que tenga el nombre de las barras encima del gráfico, eliminando también los nombres de los ejes. ¿Ya? Entonces, como les dije, cómo se agrupa, ¿cierto? Tienen que usar el data, tienen que usar el group by, en ese caso van a tener que pasar la columna héroe-villano, ¿sí? Y después tienen que hacer un count, ¿cierto? Que va a tener el recuento, ¿cierto? De las columnas. Y ahí van a poder ver las que 5 más que se repitan. Y tienen que hacer un gráfico de barra de eso, ¿sí? Esa es la más desafiante en conjunto con la 7, ¿ya? La 10, la 11, la 12 la ¿ya? Así que eso por chiquillos. Buena semana, tienen hasta el próximo domingo. Estoy abierto a consultas toda la semana y nos podemos organizar. Así que me avisan cualquier cosa. Buena semana. Chao, chao.